Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En este video vamos a pintar. Y vamos a pintar un precioso mural. Vamos a hacer un mural estilo farmhouse con unas hojas increíbles y unos toques de dorado que estoy segura que les va a encantar. Pero lo más interesante de todo es que vamos a pintar desde la pared. Vamos a transformar esta pared que tenemos en un color vainilla más o menos, que no nos gusta mucho, y lo vamos a poner en un color blanco. Vamos a pintar la pared, vamos a pintar los zócalos, vamos a trabajar con pintura satinada, con pinturas al aceite. Ya les voy a explicar cuáles son las diferencias y también vamos a hablar un poco sobre las cantidades que tú necesitas para pintar un determinado ambiente. Así que acompáñenme en este video porque estoy segura que lo van a pasar bien. Antes de comenzar a trabajar, voy a explicarles un poquito los tipos de pinturas que vamos a utilizar para este proyecto. Voy a tratar de hacerlo en un lenguaje fácil y sencillo como para que todos me puedan entender y las personas que nunca han pintado una pared en su vida lo puedan hacer sin ningún problema. Por lo general, las paredes nosotros las pintamos con pinturas látex al agua, que son las pinturas tradicionales que tienen un acabado mate. En esta oportunidad yo voy a trabajar con una pintura semisatinada. ¿Qué quiero decir con esto? Las pinturas satinadas o semisatinadas son también en base a agua, se disuelven con agua y las herramientas que tú utilizas para pintar con estas pinturas también se lavan con agua. Estas pinturas tienen un acabado un tanto brilloso, tienen un brillo muy sutil, muy suavito. Imagínense que tú has pintado una pared con un látex tradicional mate y le hemos pasado una capa de barniz semibrilloso muy suavita, entonces te queda un acabado muy sutil. Ese es el acabado del satinado o del semisatinado. Yo voy a utilizar un semisatinado, que es un acabado entre un brillo sutil y un mate. ¿Por qué? Porque voy a trabajar después pintando con pinturas al agua y necesito que estas peguen perfectamente en la pared. Si yo trabajara con pinturas al aceite, las pinturas al agua que voy a utilizar para pintar el mural no van a pegar bien. La parte del zócalo, la parte de abajo, la voy a pintar con unas pinturas al aceite. Voy a utilizar una pintura al aceite con semibrillo. Ahora, las pinturas al aceite se disuelven con solventes como el thinner o el agua ras. ¿Cuál es la diferencia? Que las pinturas al aceite tienen un acabado más brilloso y es mucho más fácil de limpiar. Sobre todo yo les recomiendo utilizar pinturas al aceite cuando hablamos de baños, cocinas, de puertas o de zócalos, que es el caso del que vamos a pintar ahora. ¿Por qué? Porque tienen un acabado un poco más brillante, que es fácil de limpiar. En el caso de estas pinturas no te recomiendo utilizar pinturas mate. El tema de las pinturas mate se ensucian con mayor facilidad, son un poco más difíciles de limpiar. Entonces yo te recomiendo siempre trabajar con pinturas semibrillosas o brillosas cuando hablamos de baños, cocinas, puertas, ventanas y zócalos. Entonces, ahora vamos a irnos a pintar y para ello siempre se van a fijar en las instrucciones que tiene cada marca de pintura. ¿Por qué? Porque dependiendo la marca de la pintura, estas tienen una dilución diferente, tienen tiempos de secado diferentes o tienen alguna característica que puede ser diferente a las otras. Entonces, siempre fíjense en todas las instrucciones que tienen las pinturas en esta parte de acá. Acá te dicen exactamente para cuánto te alcanza un galón de pintura, para qué superficie te alcanza un galón de pintura. Te indica el tiempo de secado y te indican dos tiempos de secado. Uno que es el tiempo de secado al tacto y otro que es el tiempo de secado real, que es el tiempo de secado que tú tienes que esperar antes de aplicar una segunda capa. Acá, por ejemplo, me dice que el tiempo de secado al tacto es de 1 hora y el tiempo de secado real antes de pasar una segunda capa de pintura es de 2 horas. Eso quiere decir que nosotros vamos a aplicar una primera capa de pintura, vamos a esperar 2 horas antes de aplicar la segunda capa de pintura. Este tiempo de espera es muy importante para que tus paredes queden realmente con un buen acabado. Caso contrario, puedes llegar a tener unas manchas que no te van a gustar nada porque la pintura actúa como solvente de la misma pintura. Entonces, si nosotros pintamos una pared, no esperamos que seque bien y volvemos a pintar la pared, vamos a lograr quitar la pintura en algunos lugares y se van a ver como unas manchas que no nos van a gustar. Entonces es muy importante respetar los tiempos de secado. Otro tema es la dilución. Por lo general, por uno de estos galones, tú le tienes que aumentar medio galón de agua.
pero eso depende de la pintura y depende de la marca que tú vayas a utilizar. Las pinturas satinadas o semisatinadas por lo general no necesitan dilución o necesitan muy poca dilución con agua. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar ahora. Este es el tipo de pintura que voy a utilizar para este proyecto y estoy utilizando un color para que ustedes tengan la referencia porque estoy segura que les va a encantar. El color se llama Whisper White. Es un color blanco, pero con un toque, no es tan blanco, no es un blanco blanco. El blanco blanco sí lo vamos a utilizar en la parte de los zócalos. Así que acompáñenme y pongámonos a trabajar. Lo primero es proteger los pisos con cualquier tipo de papel que no te sirva. En esta oportunidad para pintar voy a utilizar estos rodillos de felpa ya que las paredes son con textura y estos permiten que la pintura ingrese perfectamente en todas las ranuras. Si tus paredes son lisas, también puedes utilizar estos rodillos de espuma o de esponja que te van a cubrir perfectamente. Yo voy a utilizar este pequeño para áreas más reducidas. Como áreas más complicadas para las intersecciones entre la pared y los zócalos o la pared y el techo, nos vamos a ayudar con una brochita más pequeña. Luego retiramos todos los clavos y tornillos y vamos a cubrir todos los orificios con ayuda de este tipo de masillas que las consigues en ferretería y en diferentes países vienen con diferentes nombres, como por ejemplo pasta muro, masa corrida, masilla para pared o enduido. El tema es que tienes que cubrir bien todos los orificios para que nuestra pared quede prolija. Ahora voy a preparar la pintura. Le voy a añadir un poco de agua directamente en el envase, solamente porque tengo muy poca pintura ya en el envase. Caso contrario, si tuvieras más pintura en la lata, te recomiendo preparar la pintura en otro recipiente. Nunca echar el agua directamente en la lata de la pintura. Mezclamos muy bien y luego vamos a verter la pintura en este tipo de platos que los puedes conseguir en ferreterías o en lugares donde te venden material para pintar. Y si no tuvieras estos platos, una bandeja te sirve perfectamente. Lo siguiente es proteger algunas áreas. Para eso nos vamos a ayudar con una cinta de enmascarar o masking tape. Vamos a cubrir interruptores, zócalos y todos los lugares que no queramos pintar. Luego empapamos muy bien el rodillo en la pintura y nos ponemos a pintar. Yo lo hago de esta manera, siempre de arriba hacia abajo. Y para los lugares más altos, le puedes poner un palo de escoba en la parte baja del rodillo o simplemente ayudarte con un banquito o una silla. Y de esta manera vamos pintando absolutamente todo. Si no se animan a hacer este trabajo solas, les recomiendo pedir ayuda. Ahora, para los lugares más difíciles no se olviden la brochita. Esa nos ayuda para pintar todas las intersecciones y los lugares que dan hacia el techo y hacia el zócalo. Luego retiramos las cintas de enmascarar y ahora las vamos a poner en el otro sentido. Las voy a poner hacia la pared y hacia el piso para pintar ahora los zócalos. Estos los voy a pintar igual con rodillo, pero con pintura al aceite con semibrillo para que sean fáciles de limpiar. Luego vamos a dejar que esto seque muy bien y le vamos a pasar una segunda capa. Para los lugares difíciles o si tus zócalos son como estos que tienen pequeñas ranuras, te recomiendo utilizar un pincel más pequeño para pintar estas sin ningún problema. Bueno, ya tenemos nuestro lienzo casi listo. Ahora queda esperar 2 horas o unas 3 horas si puedes mejor, que seque muy bien antes de pasar la segunda capa. Estamos transformando una parte de la casa de mi hermana, así que eventualmente tal vez la vean aparecer ella también. Y estamos en nuestro segundo día de trabajo. Hoy ya tenemos las paredes secas y los zócalos también han secado, así que es hora de ponernos a trabajar en el mural. Les voy a explicar 2 formas de transferir las imágenes y cómo vamos a obtener las mismas. Lo más fácil es obtener los diseños del internet. Ustedes pueden inspirarse en el diseño que más les guste. Lo único que tienen que tomar en cuenta es que este formato se adapte a paredes grandes. Imagínense cómo se va a ver en un muro completo, porque podemos escoger una imagen que nos guste, pero que no sea la óptima para realizarlo en formato grande. Lo que yo hice es buscar en la parte de empapelados de pared o empapelados para muro. En esa parte tú vas a encontrar diseños que sí se adaptan a lo que son las paredes. Y miren el diseño que encontramos. Me parece que se ve precioso, es un estilo muy suave, muy sutil, muy light.
y lo vamos a realizar en esta parte, en toda la esquina de la pared, y para eso he doblado la hoja en el lugar donde viene la intersección de la pared. La pared viene de esta forma, ¿ya? Entonces ahí es donde vamos a realizar el diseño. No lo voy a hacer tan cargado, voy a eliminar muchos elementos, y un detalle que ustedes tienen que tener en cuenta en el momento de realizar murales es que le tienen que dar un toque personal. Es un trabajo hecho a mano y no siempre nos va a salir perfecto o exactamente igual. Es lo lindo de este tipo de trabajos, que van a tener un detalle tuyo y un toque personal. Así que no se preocupen si en algún lugar te salió un poco más grande, un poco más chico, siempre se va a ver bien. Ese es el tema, que ustedes trabajen en que las imágenes individualmente se vayan viendo prolijas. Así que vamos a trabajar en este diseño y yo les voy a explicar dos formas que tenemos de transferirlo a la pared. La primera es utilizando pliegos de papel que los pegamos a la pared con ayuda de un masking. Si no nos animamos a realizar nosotros los dibujos, los podemos hacer ampliar en máquinas de plotter. Luego los transferimos con ayuda de papel carbónico o papel calco. Y la segunda forma es transfiriendo nuestro diseño directamente en la pared. Para eso vamos a pegar el diseño que tenemos con un tape a un costado, de esta manera, y vamos a necesitar solamente un lápiz suave y un borrador. Con ellos vamos a comenzar a realizar los trazos directamente en la pared. Si alguno no nos gusta, lo podemos borrar sin ningún problema. No se olviden que este es un trabajo realizado a mano. Cuando queremos diseños perfectos, les recomiendo utilizar el primer método. Así que acompáñenme y vamos a comenzar a diseñar nuestro mural en esta pared. Si es la primera vez que estás realizando este tipo de trabajos, te recomiendo buscar diseños sencillos y simples que sean fáciles de realizar, como el que yo estoy haciendo en este proyecto. Además, tienes que pensar que lo peor que puede pasar es que el dibujo en algún lugar no te quede muy bien. En ese caso, lo borras y lo vuelves a dibujar hasta que esté como tú quieres. Ya hemos dibujado esta línea principal de hojas, ahora la vamos a pintar. Vamos a ir trabajando el mural por partes. Al pintar la guía central de hojas o las principales, ya vamos a tener una referencia para poder ir ubicando los otros elementos después y va a ser mucho más fácil ir avanzando en el mural. Lo vamos a hacer con pinturas acrílicas, con una brocha de 1 pulgada o uno de estos pinceles planos que tienen 1 pulgada. Y vamos a trabajar con color de base con la misma pintura blanca que hemos utilizado para pintar la pared. Esa va a ser la pintura principal que vamos a utilizar como base para realizar todo el resto del proyecto. Antes de comenzar a pintar el mural en la pared, les voy a mostrar en una hoja de papel cómo son las pinceladas que voy a realizar para que las puedan ver con mayor facilidad. Lo primero que hago siempre es poner mi color de base. En este caso utilizamos la misma pintura que hemos utilizado para pintar la pared. Vamos a aplicar abundante pintura, porque como vamos a trabajar con pinturas al agua, necesitamos que la humedad nos dé tiempo para poder jaspear las hojas como nosotros queremos. De todas maneras, de tanto en tanto podemos ir hidratando nuestra pintura con un poquito de agua. Luego, con el mismo pincel y sin necesidad de lavarlo, voy a tomar un poco de pintura verde. En este caso voy a utilizar un solo color de verde para hacerles esta demostración. Yo estoy trabajando con pinturas acrílicas, pero cualquier pintura al agua te sirve. Tomo el pincel de forma vertical. Acá a un lado les voy a mostrar las pinceladas básicas. Hacemos líneas verticales o apoyamos el pincel, luego lo torcemos de esta manera y lo volvemos a poner en su forma inicial. Esas son las dos pinceladas básicas que voy a utilizar. Apoyamos el pincel, lo ponemos plano y lo volvemos a levantar. Vamos a ir repitiendo esta operación cuantas veces sea necesaria. Y de esta manera vamos a ir pintando las hojas. Luego vamos a rellenar la hoja por dentro. Y lo que tenemos que tener en cuenta acá es que vamos a tratar de que las últimas pinceladas siempre sean largas. De esta manera. Y si sentimos que la pintura está un poquito espesa, humedecemos el pincel con un poco de agua. En esta oportunidad, el diseño que vamos a realizar es muy sencillo y los colores son casi plenos, por lo tanto los jaspes van a ser muy suaves y muy sutiles.
Entonces para ello vamos a comenzar a aplicarle un poquito más de pintura en uno de los costados de esta forma. Y luego con una brochita de cerdas más duras, como por ejemplo estas brochitas de cerda blanca, voy a comenzar a realizar movimientos de ponceo encima para difuminar un poco los colores y que me queden unos jaspes bien sutiles. En esta parte tú ya puedes jugar con la intensidad de los colores o utilizar varios colores en una sola hoja. Pero para este proyecto yo voy a utilizar solo 2 tonos de verde, un plomo y el blanco que tenemos de base, que es el que hemos utilizado en la pared. Y ahora voy a comenzar a pintar directamente en la pared de la misma forma que les he mostrado en la hoja de papel, solo que en este caso el formato es un poco más grande. Voy a comenzar pintando algunas hojas en color plomo. Este es un plomo bien clarito y voy a comenzar a aplicarlo de esta manera. Comienzo con pinceladas chicas aplicando la pintura y luego ya trabajo con pinceladas más largas. Y vamos aplicando la pintura de esta forma. Ahora voy a aplicar el verde, ya lo saben, tomo el pincel vertical y luego ya lo vamos poniendo horizontal. Y vamos poniendo la pintura en toda la hoja. Como estamos trabajando en un formato bastante grande, no se olviden humedecer el pincel de rato en rato, esto es muy importante para que pueda correr la pintura con mayor facilidad. Otra forma de mantener humectado nuestro trabajo es utilizando la misma pintura que hemos utilizado de base, en este caso el blanco, lo volvemos a poner por sectores y este nos va a permitir poder seguir jaspeando nuestras hojas sin ningún problema. Para este proyecto yo estoy utilizando solamente 3 colores, pero si tú vas a trabajar con más colores, te recomiendo ir trabajando con colores sutiles primero y luego ir intensificándolos hasta que estén como tú quieres. Es mejor ir añadiendo color a tener que retirarlo después. Y de esta manera vamos a ir pintando todas las hojas. No se olviden que pueden ir difuminando los colores con ayuda de una brochita de cerda dura. En caso de que tú no tuvieras este tipo de brochitas, puedes ayudarte perfectamente con una esponja, realizando de la misma manera los movimientos de ponceo y vas a obtener el mismo resultado. A medida que van trabajando y para poder apreciar un poco mejor lo que están haciendo, de rato en rato les recomiendo alejarse un poco del trabajo y de esta manera ustedes van a poder ver dónde le falta algo de color. Para las líneas más delgadas trabajamos con un pincel más pequeño, puede ser redondo o puede ser chato también. Una vez que hemos terminado de pintar una primera parte del mural, es mucho más fácil visualmente ubicarnos para poder seguir realizando el resto del diseño. Así que ahora que ya tenemos esto listo, vamos a continuar con lo que falta. Luego le vamos a poner un poco de follaje al proyecto y para eso vamos a realizar unas pinceladas muy simples. Con el pincel vamos a realizar una pincelada a la izquierda, una a la derecha
y una al centro. Y de esa manera vamos a ir realizando varias hojitas. Las vamos a unir con un tallo realizado con el mismo pincel. De esta manera. Luego vamos a borrar todas las líneas de lápiz que hemos realizado. Y como detalle final con oro líquido, voy a realizar unas siluetas de hojas con ayuda de un pincel redondo pequeño. De esta manera. Lo importante en esta parte es que sea oro líquido, porque las pinturas doradas no te van a dar ese color tan brillante que te da el oro líquido. Estas son solamente unas siluetas de hojas realizadas a mano alzada. Y como la pared en la que estoy trabajando tiene textura, voy a repasar estas líneas 2 veces. Una vez que hayamos terminado nuestro trabajo, lo más importante, no se olviden firmar su proyecto. Espero que este proyecto les haya gustado y que lo pongan en práctica. ¿Han visto cómo con tan poca pintura hemos cambiado un espacio de nuestro hogar tan drásticamente? Además que hasta tu estado de ánimo va a mejorar muchísimo. Ya lo saben, si el video les gustó, regálenme un like, no se olviden suscribirse al canal si no lo han hecho aún y activar las notificaciones para que YouTube te avise siempre que subimos un video nuevo. También me pueden seguir en las redes sociales, les dejo los enlaces en la parte de la descripción. Conmigo será hasta el próximo video.